Televidentes, bienvenidos a su programa de la Hora Médica de las Clínicas Maison de Santé. Esta semana hemos tocado temas realmente importantes y algunos que han generado una gran controversia y una gran expectativa entre todos nuestros televidentes. El día de hoy no va a ser una excepción. Vamos a hablar de un tema del que quizás poco conocemos, pero al final ustedes van a entender de que es realmente importante que esta información esté en todos ustedes, porque de alguna manera vamos a disminuir el daño que puede hacer determinado tipo de cánceres y sobre todo estar advertidos de que en el futuro podríamos tener uno. Vamos a hablar sobre los síndromes paraneoplásicos. Para explicarles qué significa esto, nos acompaña como siempre nuestro amigo el doctor Alberto Alejo y está con nosotros hoy día nuevamente el doctor Miguel Uchuya, médico neurólogo de las clínicas Maison de Santé, a quien quisiera además destacar que es un profesional con una formación realmente loable. Él hizo la especialidad de neurología en Francia, además ha hecho la especialidad de neurooncología, una especialidad realmente muy difícil y que no tenemos muchos especialistas en el medio. Trabajó como médico asistente en el Hospital Saint-Pétri de París y estuvo como encargado del laboratorio de síndromes paraneoplásicos, anticuerpos antimembranos en París durante 2 años. Actualmente él está haciendo un trabajo de investigación en nuestro país, del cual vamos a conversar en un momento. Realmente, Miguel, nos sentimos muy orgullosos de contarte dentro del staff de la Clínica Maison de Santé y estamos seguros que este aporte va a ser realmente importante para nuestra población. Como el tema es realmente difícil y es poco conocido, vamos a ir desmenuzando el término. Probablemente hablar de síndromes paraneoplásicos implique no una hora, implique unas 10 o 20 horas. Vamos a circunscribir el tema solamente a aquellos síndromes que tienen manifestaciones neurológicas. Para esto vamos a revisar el concepto y Alberto, yo te pediría que nos lo simplifiques. Sí, como ya dijo Víctor, es un concepto un poco difícil de explicarlo, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo posible para que entiendan el término síndrome paraneoplásico. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que a los médicos nos ayuda a detectar las enfermedades. Y paraneoplásico es lo que está cerca a la neoplasia en este caso. Entonces vamos a ver en las primeras láminas lo que es el concepto básico de lo que es el síndrome paraneoplásico. Vamos a ver entonces aquí que en la lectura que van a ver en la primera lámina dice signos y síntomas producidos a distancia. Este concepto es quizá lo más básico de esto, por una neoplasia. Quiere decir que son signos y síntomas producidos por la neoplasia, pero a distancia. Entonces, basándonos en esto, por ejemplo, tenemos un cáncer de pulmón, un paciente que no daba ningún síntoma respiratorio y sin embargo acude a la consulta por presentar esto, unas palmas muy arrugadas que por ella, por motivos que no vale la pena explicar, presenta esto y es visto en la consulta y gracias a este síntoma el médico que lo evalúa sospecha en base a este concepto de síndrome paraneoplásico que pueda tener algo en el pulmón y efectivamente lo tenía. De igual manera ocurre cuando un paciente tiene cáncer de mama o tiene, por ejemplo, linfoma. El linfoma es un cáncer que puede salir en los ganglios del cuello, de la axila, de la ingle y que también dan síntomas, signos y síntomas agrupados entre lo que le llamamos síndrome paraneoplásico. Y para remitirnos al tema de hoy día, un ejemplo, por ejemplo, es el cáncer de ovario, que es un cáncer ginecológico. Se ha visto que da síndromes paraneoplásicos en el sistema neurológico, específicamente en el cerebelo, alterando lo que es la función principal del cerebro, que es alteraciones de la marcha. Bien, entonces, revisado hasta aquí el concepto, lo que debe quedar claro es que son algunas manifestaciones clínicas de la presencia de un tumor, pero que no obedecen a una acción directa del tumor, no es un crecimiento del tumor, ni tampoco a lo que todos conocemos como metástasis o el crecimiento en otros lugares del organismo del mismo tumor. En este caso, la zona afectada no está siendo invadida por el cáncer, pero nos está dando una clara señal de que este está presente o se va a desarrollar. Miguel, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales esto puede suceder? Bueno, gracias por la invitación. Hay una serie de hipótesis, pero la hipótesis la más
importante, la que se sostiene, es el hecho de que haya un mecanismo inmunológico en esto. Existen genes dentro del cáncer, cada célula tiene está constituido de diferentes estructuras y estas estructuras tienen un apoyo génico. Existen genes que se desarrollarían intraútero de manera fetal y a la hora de pasar al nacimiento, a la adultez, son cubiertos. Cuando hay un cáncer, esta expresión de estos genes quedarían expuestos, sería una reexpresión, por eso le llaman oncogenes, y los anticuerpos que buscan, las defensas de nuestro organismo que buscan encontrar enemigos, sea virus, sea bacterias, pueden detectar en las células neoplásicas estos antígenos, llamar la atención sobre ellos y atacarlos. Pero el problema es que muchas veces estos antígenos, que están constituidos en la pared de las membranas, en la mielina, en el axón, en las neuronas, tienen la misma característica de ciertas partes del sistema nervioso, tanto como en el tumor como en el sistema nervioso. Entonces el anticuerpo, cuando viaja por el sistema, nuestra economía, encuentra que hay una similitud en la presentación de la lesión del cáncer y la lesión de la neurona. Y nuestras defensas equivocadamente hacen una reacción cruzada, atacan el sistema nervioso, cumpliendo su labor, atacan el tumor, pero al mismo tiempo atacan el sistema nervioso y eso es lo que ocasiona, genera los disturbios, en este caso paraneoplásicos neurológicos. En todo caso, el término antígeno significa toda aquella sustancia o elemento que está en el organismo que es capaz de estimular a nuestras defensas a salir a atacar. Pueden ser muchas, pero en este caso, como dice Miguel, se trata de un gen que estaba ahí escondido y que ahora se manifiesta, y lamentablemente su estructura es muy similar a la de nuestro sistema nervioso. Nuestras defensas, que son algo así como los policías que salen a atacar al invasor, no diferencian de si es el tumor o si es alguna estructura del sistema nervioso y pueden provocar algunos problemas. Quizás, Alberto, podamos repasar muy brevemente cuáles son las alteraciones a nivel sensitivo o motor que puede producirse. Sí, cuando nosotros, buscamos estas alteraciones ya pensando en que el paciente pudiera tener alguna enfermedad de fondo, tenemos que hacer la diferencia que si está actuando ¿a qué nivel? A nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver qué es el sistema nervioso central. Ustedes van a poder apreciar en esta lámina que el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y todas las estructuras que están dentro del cráneo y la médula espinal. Esto nos da un tipo de sintomatología muy diferente a la que nos da el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que van por todo nuestro cuerpo. Entonces, estas alteraciones pueden darse en dos niveles. A nivel de la sensibilidad, aquí podemos ver la distribución de todos los nervios en todo el cuerpo. Como pueden ver, diferentes colores indican los nervios que salen de la columna cervical, el verde, la columna dorsal rojo, y violeta y rojo. Aquí tenemos en la parte posterior, son los nervios de la parte sacra. Como pueden ver, todo nuestro cuerpo está cubierto en la parte de sensibilidad y de igual manera ocurre en la motora. Aquí, por ejemplo, tenemos una alteración motora cuando al paciente se le pide que se ponga de pie, digamos de punta del pie. Vemos que a pesar de ser el mismo ejercicio, está alterada la parte muscular. Esto nos indica que el profesional que ya sospecha esto debe buscar sintomatología tanto en la parte de la sensibilidad como en la parte motora. En todo caso, Miguel, te voy a pedir que nos hagas un esfuerzo por resumirnos cuáles serían las formas de presentación más frecuentes de este problema. Bueno, esquematizando un poco, nosotros tenemos lesiones paraneoplásicas que afectan el cerebro. En el año 48, Denny Brown, por ejemplo, hizo la primera descripción de problemas neurológicos paraneoplásicos a nivel de nervios sensitivos, pero después se descubrió una lesión ocasionada en la parte del cerebro que corresponde a la memoria, a la atención, inclusive cambios de conducta, que es el sistema límbico.
Entonces hay una lesión en el cerebro que se llama encefalitis límbica paraneoplásica, por ejemplo. Eso es un cuadro, ¿no? ¿Qué síntomas puede expresar? Cambio de conducta, cambio de comportamiento, a veces crisis convulsivas, pero lo característico de esto es que es un proceso subagudo, en menos de un mes. No es una cosa crónica como una demencia, sino es cosa que evoluciona rápidamente. Luego del cerebro, obviamente, también tenemos lesiones a nivel del cerebelo. El doctor Alejo ya nos habló, lesiones del cerebelo, que el cerebelo se ocupa de la coordinación, del equilibrio, y las personas que se ven afectadas con una lesión a este nivel, súbitamente, subagudo, en una semana, en dos semanas, comienzan a tener trastornos de postura, de equilibrio, no pueden tenerse de pie, y la posición sentada es imposible. Seguimos bajando a nivel del tronco cerebral, también hay lesiones paraneoplásicas, por ejemplo, hay un síndrome que se llama opsoclonus mioclonus. Resumidas cuentas, ¿qué quiere decir? Un movimiento involuntario de los ojos, movimiento incoordinado de los ojos que va acompañado con trastornos del equilibrio. Es importante esto porque, por ejemplo, en niños hay determinadas entidades como los neuroblastomas o inclusive algunos linfomas que pueden presentar este tipo de entidad y que al tratamiento recupera, regresiona. También se presenta en algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, pero hay que hacer la distinción. Luego tenemos problemas a nivel de nervios periféricos. Hemos hablado de neuropatías y una neuropatía importante es una neuropatía sensitiva subaguda, que es la de Denny Brown que conversábamos, donde afecta los ganglios sensitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona pierde la sensibilidad de posición. Los nervios nos dan la ubicación en el espacio. La persona tiene una buena fuerza, pero no puede tenerse de pie. La presentación de esta también es de manera subaguda. Y obviamente hay entidades mucho más distales que se refieren a las lesiones entre los músculos y el nervio. Conocemos el Lamberito, por ejemplo. Hay problemas a nivel intestinal. Hay trastornos intestinales, pseudo-oclusiones intestinales que pueden ser ligados a un cuadro paraneoplásico. Pacientes que vienen por un trastorno oclusivo, se operan, no tienen ningún trastorno mecánico, pero es un trastorno disfuncional. El sistema nervioso entérico no funciona bien y causa este tipo de problemas. Permíteme, me parece que el tema ha despertado mucho interés entre nuestros televidentes y nos están llamando desde San Juan de Miraflores. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mire, doctor, yo quisiera hacerle una consulta. Se trata de mi papá, que es un paciente de 67 años con cirrosis hepática. Mire, mi pregunta es, ¿la cirrosis hepática es un cáncer o no? Porque, mire, yo le he llevado a mi papá a su control, ¿no?, al hospital, y ya le han hecho un drenaje del líquido que tenía acumulado en el abdomen, que era, me indicaron los médicos que era citis, ¿no? Le han extraído todo el líquido y entonces, le dieron de alta, le pusieron plasma, ¿no? Y al momento que le estuvieron drenando el líquido le pusieron albúmina, ¿no? Sí. Yo lo he estado, le dieron de alta, lo traje a la casa, pero ¿qué pasa? A los 10 días después se comenzó otra vez a llenar de más cantidad de líquido, ¿no? Entonces yo he querido llevarlo a él, pero él no quiere ir más al médico. Hace 2 días que él estuvo durmiendo, despertó, pero ya no despertó consciente, comenzó ya no a reconocer a la familia y por momentos como que entraba lucidez y después ya no. Ahora él está con la boca abierta y para jugando mucho con la lengua y no puede hablar a veces. O sea, Gracias por su comunicación. Solo voy a responderle puntualmente. La cirrosis hepática no es un cáncer, es una enfermedad en la que el hígado se va a ir degenerando. 1. 2. Desgraciadamente la producción de proteínas, una gran parte está en el hígado, sobre todo de las albúminas. Cuando uno tiene una menor cantidad de albúminas, disminuye un factor importante en la circulación que ocasiona que se acumule líquidos en zonas donde normalmente no debería haber, en este caso dentro del abdomen, y eso es lo que a usted le han explicado que se llama ascitis. Hay que cuidar muchísimo al papá porque cada vez que transgreda la alimentación
con el uso de determinados medicamentos puede hacer una descompensación de esta enfermedad. Pero que quede claro que esa alteración del estado de conciencia no es lo que estamos conversando ahora. Esa alteración es lo que llamamos encefalopatía hepática, un trastorno nervioso ocasionado por la misma cirrosis. ¿Bien? Tenemos ahora que hacer una breve pausa para seguir conversando con ustedes y les vamos a presentar el trabajo de investigación que está haciendo Miguel Uchuya. Aquellas manifestaciones a distancia de la neoplasia o del cáncer que no son atribuibles ni a una acción local directa por el tumor, ni tampoco a la siembra de tumores en otras partes del cuerpo, o sea, metástasis. Ninguna de estas dos situaciones. Son lesiones que ocurren en algún órgano diferente al que tiene el cáncer. Y en este sentido, creo que el trabajo que está haciendo el doctor Miguel Uchuya es realmente importante. Miguel, quisiera primero que nos hagas una presentación de tu trabajo, con quién estás trabajando y cuál es el objetivo principal de este trabajo. Bueno, hay que señalar cuál es la importancia de la clínica, de la presentación de estos cuadros paraneoplásicos. Un punto es el hecho de que en 50% de los casos, cuando hay un cuadro paraneoplásico, estos preceden el tumor, la presentación o la aparición de un tumor, sea pulmonar o ginecológico, hasta en 3, 4 años. Entonces, el hecho de que nosotros detectemos que hay un cuadro paraneoplásico en una persona, quiere decir que vamos a hacer incidencia, una búsqueda mucho más exhaustiva de un posible tumor. Segundo, es el hecho de que como hay un mecanismo de inmunidad en la persona, cuando existe un cuadro paraneoplásico, quiere decir que hay una afección neuronal producto de estas defensas que hemos conversado. Lo importante de ahí es que aquellos pacientes que tienen una neoplasia y tienen anticuerpos contra su neoplasia, son los que, digamos, tienen una mejor sobrevida, el tumor está mucho más localizado, son aquellos pacientes que tienen un cuadro paraneoplásico agregado, ¿no es cierto? Mientras que aquellos que tienen un tumor, pero que no tienen anticuerpos, que no hay un cuadro paraneoplásico asociado, son aquellos que tienen desgraciadamente un tumor mucho más agresivo, una sobrevida más corta y por lo tanto el pronóstico es malo. Entonces la idea aquí es, uno, hacer un diagnóstico precoz o preventivo de una neoplasia eventualmente oculta, y dos, tratar de manejar el cuadro paraneoplásico de manera que el daño neuronal que fuere a presentarse o que fuese a presentarse no sea tan importante, solamente sirva para defenderse contra el tumor y que el tumor quede limitado en la zona afectada. Este es un trabajo que estamos realizando con la ayuda de la doctora Huiza, es un trabajo multiinstitucional, tenemos técnicos de patología y patólogos de diferentes instituciones que nos están apoyando en esto. La idea es poder identificar los pacientes a los cuales se le ha buscado un sinfín de razones a su patología, pero que no se encuentra verdaderamente una causa de fondo. ¿Qué tipo de pacientes son los que estamos buscando? O sea, entre nuestros televidentes de repente hay alguien que nos está escuchando y que tiene estas manifestaciones. Bueno, como les explicaba, por ejemplo, la presentación de neuropatías sensitivas o motoras, pero que son de presentación generalmente subaguda. O sea, es en poco tiempo, en una semana, 2 semanas, 3 semanas de evolución y que desgraciadamente van rápidamente al deterioro si es que no se controlan. O pacientes que tienen cuadros cerebelosos que no tienen una explicación. O sea, ¿cómo se da cuenta la persona que tiene un cuadro cerebeloso? Un cuadro de inestabilidad, de ataxia, trastorno del equilibrio, que puede ir acompañado con algún trastorno a nivel de, por ejemplo, de visual, movimientos oculares no controlados, o pacientes que tienen cambios de comportamiento súbito, o sea, en menos de 2 o 3 semanas. No son los cuadros demenciales, como dijimos, sino son cuadros de cambios de comportamiento, de conducta, una epilepsia asociada, una convulsión asociada
y que no hay una causa patente de esto, a pesar de resonancias y tomografías que se pudieran hacer. Permíteme recibir una comunicación desde el Callao. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Le escuchamos. Quería hacerle una consulta. Sí, claro. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan cuando uno tiene un tumor en las mamas o en la ingle? Es que mi mami sufre de constantes dolores en la pierna izquierda y hay momentos en que los están adormecidos o tanto ese dolor que ya no puede mover la pierna. No sé si ese es algún síntoma de tener algún tipo de tumor en... Bien, ok, muchísimas gracias por su comunicación. Las personas de la tercera edad tienen bastantes problemas por algún tipo de enfermedades frecuentes como la osteoartrosis. En este caso hay un dolor en un miembro localizado. ¿Esto podría estar dentro del cuadro que estamos conversando ahora o es una entidad diferente? Bueno, ahí habría que analizarlo. Puede ser un problema radicular, un problema osteoartrósico, pero nosotros tenemos la ventaja que se ha sistematizado los cuadros paraneoplásicos. Por ejemplo, los cánceres ginecológicos, los cánceres de mama dan con más frecuencia una degeneración cerebelosa subaguda, o sea, todos los trastornos de equilibrio, de la marcha que hablamos. Los cánceres pulmonares a pequeñas células, el 80% de cuadros paraneoplásicos pueden estar ligados a un cáncer pulmonar a pequeñas células. Pero la relación es inversa. No todos los cánceres tienen cuadro paraneoplásico, pero cuando encontramos un cuadro paraneoplásico, un 80% de ellos puede estar asociado a un cáncer de pulmón a pequeñas células. Entonces, lo que hacemos en este estudio es análisis de los anticuerpos que hablábamos, ¿no? Existen en nuestro organismo defensas contra el cáncer. Nosotros hacemos un análisis de sangre o eventualmente del líquido cefalorraquídeo buscando estos anticuerpos llamados HU, YO, que son anticuerpos antineuronales que tienen una predicción de casi 99% de la probable aparición de una neoplasia, si es que en ese momento no hay, para poder buscar de manera más exhaustiva esta aparición. Como has mencionado varias veces el término de neurona, yo creo que es importante que nuestros amigos recuerden la imagen de lo que es una neurona, Alberto. Sí, cuando hicimos el programa de neuropatía, hicimos digamos un esquema de la función neuronal. Ahora vamos a ver en estas láminas, en forma muy simplificada, lo que mencionó Miguel, que es, por ejemplo, radiculitis. Entonces van a ver en esta primera lámina cómo el sistema nervioso cubre todo nuestro organismo, hasta el último centímetro de nuestro dedo meñique, hasta ahí va el sistema nervioso, cubre todo. Entonces cuando alguna de estas ramas, aquí tenemos por ejemplo, estas ramas nerviosas que salen de la columna vertebral y se van uniendo en grupos hacia el brazo y hacia la pierna, en el caso de la paciente puede también presentarse un dolor en esta zona, porque este nervio que está saliendo de la columna, por problemas quizá de artrosis de su columna, puede estar presentando dolor. Y cuando tenemos problemas en los nervios, aquí tenemos un nervio normal, su axón, su cubierta de mielina, van juntándose un montón de nervios y se encargan de la sensibilidad y de la parte motora del pie en este caso. Entonces, cuando ocurre una enfermedad, cualquiera sea la causa, sea traumática o sea porque está inflamado, ustedes ven que esta cubierta de mielina acá se está deteriorando. Entonces, esto trae alteraciones en los nervios, incluso puede hincharse y provocar los dolores que ha descrito la paciente. Tenemos una comunicación desde San Juan de Miraflores. Aló, buenas tardes. Aló, doctora. Sí, le escuchamos. Sí, doctor, yo quería consultarle, doctor, yo tengo mucho dolor de cabeza, me pasa como en forma de electricidad, pero tengo siempre constantemente dolor de cabeza y un dolor muy fuerte en la espalda, y en la costilla derecha es un dolores muy punzantes, y en el boca del estómago me quema demasiado, y lo que tomo agua como algo un poco fuerte, cosas que le digo un poco pesado, me duele mucho boca del estómago, doctor. Por eso
quiero esta consulta, por favor, si ustedes me pueden ayudar o algún médico, mandarme una cita para poder consultarla. Bien, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Obviamente le invitamos a que nos visite en la clínica Maison de Santé. Si usted tiene tanto problema incluso con tomando un poco de agua, es importante que le haga un estudio de cómo está la parte interior de su estómago, y eso se hace a través de una endoscopía, que es un examen bastante simple, rápido y que le va a dar una información oportuna. Esto puede atribuirse a muchas causas, la mayor parte de veces son problemas benignos, así que esté tranquila. También habría que tomarle una radiografía de tórax para ver qué está pasando con ese dolor en las costillas, una radiografía de parrilla costal. Quizás en este caso el único síntoma que yo te pediría que lo comentes es el problema de dolor de cabeza. En ella aparentemente sí es un dolor de cabeza crónico, ¿no? ¿Qué circunstancias te hacen recordar esto? Bueno, la consulta por dolor de cabeza es bastante frecuente. La mayoría de veces, un buen porcentaje de causas es un dolor de cabeza de tipo tensional, muscular, postural, a nivel de columna cervical. Pero obviamente eso necesita pues una evaluación y poder encontrar algún otro signo, ¿no? Okay. En todo caso, estamos conversando con ustedes y estamos presentándole un trabajo, invitando a todas las personas que pudieran tener alguna de las manifestaciones que nos ha comentado Miguel, sea un cambio, si ustedes observan un cambio de conducta muy rápido en 2 o 3 semanas de algún familiar, si observan que hay trastornos del equilibrio, que caminan así como borrachito, tienen algún problema con coger algún objeto, o de repente si tienen esa sensación de dolor, de hormigueo, de adormecimientos en las piernas que pueden aparecer o que aparecen súbitamente, tenemos la percepción de que podría ser la manifestación de un tumor que más adelante recién se va a manifestar. El diagnóstico temprano es lo que va a evitar que el pronóstico sea malo. En todo caso, vamos a seguir explicándoles sobre este trabajo en nuestro siguiente bloque. Ya regresamos. Bien, estamos conversando con ustedes sobre un trabajo importante que se está haciendo para buscar el diagnóstico temprano de determinado tipo de cánceres, con lo cual mejora el pronóstico de vida de la persona. Pero antes de seguir, vamos a recibir una comunicación desde Chaclacayo. Aló, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Parece que el volumen de su televisor está muy alto y no permite captar la llamada. Yo creo, Miguel, que hay que aclarar el punto medular de tu trabajo. Estamos hablando de que son personas que tienen determinada sintomatología, pero que ya se les descartó cualquier otra causa que pudiera explicar las lesiones. Y hay una sustancia que tú dosas y creo que es importante que nos expliques en qué consiste y quién más hace esto. Bueno, tuve la oportunidad, como ya lo dijiste, de ser responsable de un laboratorio de síndromes paraneoplásicos y anticuerpos antineuronales en Francia. Teníamos, digamos, la base de recepción de la mayoría de pacientes de Francia y tuvimos oportunidad de hacer trabajos cooperativos con Barcelona y con Nueva York al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no quiero alertar, pero no todos los cánceres, este es un síndrome muy pequeño en presentación, no todos los cánceres lo presentan, pero hay algunos que pueden ir asociados a esto. Entonces lo que dosamos nosotros es la presencia de estos anticuerpos que van contra el tumor y anticuerpos que van contra la neurona, ¿no? Y en función de la zona hay anticuerpos antineuronales del cerebro o que afectan el nervio periférico o que afectan el cerebelo. Hacemos el dosaje en sangre y eventualmente en líquido cefalorraquídeo. En aquellas personas, como ya lo bien indicaste, se hizo pues toda una serie de estudios para poder detectar alguna causa a su patología que pudiera tener el paciente. Es importante también señalar que muchas veces la presencia de estos anticuerpos no solo nos sirve para saber si hay un cáncer, sino nos sirve para saber si un tumor vuelve a presentarse. O sea, puede también servirnos como para controlar la recidiva eventual de una neoplasia, ¿no? Bien, ahora sí está la llamada de Chaclacayo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Le escuchamos? Sí,
si pudiera ser tan amable. Quisiera hacer una consulta sobre mi esposo. Él tiene 67 años. Bueno, tiene molestias para ficcionar y ha ido al doctor y le han recetado unos desinflamantes. Yo lo que quisiera saber es cómo saber si es un cáncer de próstata. Ok, muchísimas gracias por su comunicación. Alberto, yo creo que brevemente, ¿cuáles serían los exámenes y qué es lo que nos determina el cáncer de próstata? El examen más importante, señora, es el examen tacto rectal, o sea, su esposo tendría que ir donde el urólogo para que le haga el examen de tacto rectal y, en segundo lugar, unas pruebas de análisis de sangre, que son una especie de anticuerpos que nos indican si está presente o no, de acuerdo al nivel que presenten los análisis, podemos decir si puede tener o no puede tener, y a esto podemos aunarnos a una ecografía. Usando el tacto rectal, el análisis de sangre, especial para este tipo de cáncer de próstata, y la ecografía nos puede orientar muy bien qué hacer con su esposa. Muy bien. Conversábamos con Miguel entonces que aquella sustancia que habíamos dicho que era la especie de policía que se formaba dentro del cuerpo reaccionando contra la presencia de células extrañas son lo que llamamos anticuerpos antineuronales, y existen varios tipos de acuerdo a la localización, como había manifestado ya Miguel, y este es un examen, Miguel, que no se hace normalmente en el país. No, desgraciadamente no se realiza en el país. Estamos tratando de justamente traer esta técnica, innovar este estudio, de manera que primero sepamos qué incidencia tiene de presentación en nuestro país. No conocemos, digamos, la predisposición de nuestra población para esto, y segundo, aparte del estudio estadístico de presentación, obviamente es el estudio preventivo, ¿no?, de aquellos pacientes que teniéndolo, ¿qué se hace más allá? Obviamente hacemos el diagnóstico, detectamos la presencia de anticuerpos, pero también tratamos de controlar que estos anticuerpos no hagan mayor daño que el estrictamente necesario para controlar la presencia del tumor. Hay estudios, protocolos de investigación que se han hecho al respecto, usando inmunosupresores, inmunoglobulinas, pero lo más importante de esto es que muchas veces la lesión neurológica, cuando todavía no ha dañado plenamente la neurona, se detiene cuando se retira el tumor. Cuando se controla el tumor, cuando se ha logrado aislar y retirar el tumor o darle el tratamiento correcto, la lesión neurológica se detiene. Conozco casos de pacientes de 5 años de evolución con cánceres pulmonares a pequeñas células, por ejemplo, y con una evolución favorable, tanto para su neoplasia como para sus problemas neuropáticos. Y como conozco casos de pacientes igualmente que tienen 3, 4 años con la presencia del anticuerpo, pero que hasta ahora no se encuentra la lesión tumoral. O sea, muchas veces nos sirve para ir controlando cómo va evolucionando la persona. Bien, tenemos una comunicación desde Bellavista. Aló, buenas tardes. Doctorcito, buenas tardes. Agradeciendo anticipadamente por su respuesta. ¿Sabe qué, doctor? Últimamente estoy sintiendo mucha quemazón en el estómago, en todo el estómago, pero yo pienso que es justamente mi pregunta, que si es porque cada vez que, por decir, hoy día me da un resultado de una biopsia, ya, y pienso que es algo nervioso, o no sé, no quisiera que usted me conteste a esto, o debo ir a, no sé, hacerme ver. No soy paciente de la clínica, y ahorita estoy más que todo esa desesperación del dolor de la quemazón del estómago, por el resultado más que todo que me van a dar, que estoy sumamente nerviosa, no sé, es el resultado de una biopsia de mi cuello del útero. Quisiera saber si es que puedo tener algo en el estómago, me hago ver, o me han dicho de allá que es sistema nervioso, ¿no? Sí, ¿a qué se debe este problema, ¿no?, estomacal que tengo? Muchísimas gracias por su comunicación. Si es usted miembro de la familia de las clínicas Mesón de Santé, solo tiene que acudir a la clínica que usted desee, a la Mesón Santé del Sur, la Mesón Santé de Lima o a la Mesón Santé de San Isidro. Lo recomendable es siempre, cuando hay un dolor tipo ardor en la boca del estómago, es hacer una endoscopía, porque eso nos da la tranquilidad de saber si el problema es benigno o no, y en todo caso qué tipo de tratamiento recibe. Puntualmente, con respecto a su pregunta, las situaciones de estrés pueden sí generar una situación que se llama úlcera de estrés, y que en todo caso con un medicamento para bloquear la secreción de ácido del jugo gástrico, eso va a calmar. No se preocupe, estamos seguros de que la biopsia va a salir bien y todo va a estar bien. Visítanos pronto, por favor.
Bien, en todo caso, Miguel, yo creo que hay un punto que tienes que reforzar. Podemos hacer el diagnóstico temprano del cáncer con esta tecnología, pero me decías que existe una paradoja en todo esto y creo que es importante que nuestros amigos la conozcan. La paradoja es la siguiente, es el hecho de no llegar a un paciente que esté curado de su neoplasia, pero que esté inválido por las lesiones neurológicas que ésta se presenta. Porque cuando hablamos de daño neurológico, queremos decir que cuando la neurona se daña, el daño es irreversible. Por lo tanto, lo que tenemos que es evitar que el daño se constituya. Y muchas veces, cuando se llega al diagnóstico, cuando no se tiene todas las técnicas, el daño ya está establecido. Por lo tanto, ahí no podemos hacer mucho para favorecer a la persona. Pero sin embargo, sabemos, hay inclusive escalas donde personas que tienen la escala de ranking, por ejemplo, cuando no superan, es una escala puntuada del 1 al 5, 5 es la invalidez extrema y 3 simplemente son trastornos que no nos permiten caminar bien. Cuando no superamos esos puntos, quiere decir que traducción clínica, no hay un daño mayor sobre el axón o la neurona, sino sobre la envoltura, por ejemplo. Entonces, tratar de llegar lo más temprano posible al diagnóstico nos permitiría evitar que ese daño neuronal sea continuo y permanente y llegar a esa paradoja de la cual estábamos hablando. Bien, tenemos una comunicación desde Miraflores. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor. Muy agradecida ante todo por esta consulta. Yo tengo un problema, doctor, no sé si se asocia a lo que ustedes están manifestando. Yo primeramente que de un momento a otro me bajaron las plaquetas a 30.000. Entonces estuve en tratamiento con cortisona. De ahí me aumentó a 147.000 y vine de un viaje que hice largo de 6 meses y estuve bien, pero de un momento a otro en el mes de septiembre me sentí muy mal y de un momento a otro pierdo un poco la estabilidad y también me siento ausente y me pongo muy nerviosa y me doy cuenta que cuando tomo la mitad de un diazepam o si tomo el Irrigor me siento calmada, pero siempre me siento esa ausencia, o sea que desde el mes de septiembre a la fecha me siento ausente y pierdo la estabilidad. Muy agradecida por su respuesta, doctor. Muchísimas gracias. Lo que usted tuvo al inicio fue una caída de sus plaquetas, eso nosotros llamamos una trombocitopenia, y usualmente la causa más frecuente es la púrpura trombocitopénica idiopática y que revierte con corticoides de manera fácil. En todo caso, ese es un problema probablemente que ha quedado atrás tentativamente. Muy raras ocasiones puede asociarse a otro tipo de enfermedades, pero yo creo que hay dos cuadros separados. En este caso, de ahí para adelante, ya la señora manifiesta un problema que la hace sentirse como ausente. ¿Qué te parece a ti esto, Miguel? No, es difícil poder darte una respuesta concreta. Obviamente el organismo es un todo, hay que evaluar la parte metabólica, endocrinológica, hay que tener en cuenta que los corticoides también tienen efectos secundarios y pueda que haya algún problema en la fórmula sanguínea de la persona, habría que investigar eso. Obviamente se hace una consulta neurológica para descartar alguna eventualidad, pero es un todo y un nada al mismo tiempo, ¿no? No podemos precisar claramente. Algunos pacientes que reciben corticoides pueden hacer, con corticoides a altas dosis y por tiempo prolongado pueden hacer algunas manifestaciones neurológicas propias del corticoide. ¿Podríamos comentarlas cuáles son? Bueno, hay trastornos musculares, por ejemplo. Hay algunas neuropatías debido al uso de corticoterapia prolongada, pero al mismo tiempo que sabemos que dañan no solamente estructuras nerviosas, estructuras oculares, cataratas, por ejemplo. Por eso es importante que la medicación sea bien prescrita y bien controlada por el médico que asiste a la persona. Y en todo caso, solo por asociarlo al tema, por el contrario, aquellas situaciones en las que se incrementa más allá de lo normal el número de plaquetas en sangre, uno lo asume como un síndrome paraneoplásico, o sea, es al revés,
en su caso esté tranquila. En todo caso habría que ver con su médico qué está pasando con la dosis de corticoides. Bien, regresamos en un momento en el 467-5500. Bien amigos, seguimos conversando con ustedes sobre los síndromes paraneoplásicos neurológicos, en este caso, que son la manifestación de la presencia de un tumor, pero que está en otra parte del organismo. Tenemos ahora una comunicación desde San Roque. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, le habla la señora Claudia. Quiero saber, estaba con un dolor de cabeza horrible y con náuseas. Quiero saber a qué motivo se ve. Bien. Bueno, hace tiempo me dio un parálisis, la mitad del cuerpo me dio, y me ha vuelto a dar dolor de cabeza demasiado fuertísima, pero tomo pastillas, pero de nuevo me comienza a doler la cabeza. Quiero saber a qué se debe. Disculpe, ¿dijo usted que ha tenido una parálisis de medio cuerpo? Sí, la mitad. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 26 años. ¿Tiene niños? Sí, 2 bebés tengo. Okay. ¿Y esta parálisis de medio cuerpo ocurrió cerca a los embarazos o ocurrió...? No, no sé si cuando tenía 15 años me dio eso. Ok, muchísimas gracias por su comunicación. En todo caso, las hemiplegias son todo un capítulo de la medicina, Miguel, y en personas jóvenes... Es una persona joven que debe descartar una malformación arteriovenosa, un cavernoma o un eventual aneurisma que hubiera sangrado y había hecho una lesión isquémica o hemorrágica. Obviamente necesita un estudio para el futuro, pero poder decir qué tuvo antes, eso no es posible determinarlo. ¿Qué estudio sería el más indicado? ¿Una tomografía? Una tomografía, obviamente. Muy bien, tenemos una comunicación ahora desde el Callao. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Habla Neftalí Aguayo, hincha de ustedes toda la vida. ¿Cómo doctor, está, señor? En primer lugar, para agradecerles la tarjeta Santecar a la que fui merecedor el día del sorteo. Muy bien. Mi pregunta, concretamente, doctor, referente al tema que están tratando, ya en otra oportunidad les he manifestado que soy un diabético con 32 años. Entonces ya tengo partes posiblemente deterioradas de acuerdo a los diagnósticos que me han dado en la vista, riñón, etcétera, etcétera. Pero ya que están ustedes tocando este problema del sistema nervioso, tengo una gran preocupación, doctor. Yo sufro de neuropatía. El tratamiento que me están dando estoy viendo que tiene buenos resultados porque me están tratando con carbamazepina, después piridoxina, etcétera. ¿Usted cree que con la edad que tengo, con 72 almanaques, un posible tumor en el esqueleto no podría ser a través de una tomografía que sea computarizada o una resonancia magnética, doctor? Bien, muchísimas gracias, don Netalí. Realmente lo hemos visto en varios listados de los programas de esta hora médica y le agradecemos por estar siempre con nosotros. En realidad, para nosotros es la satisfacción de haber podido entregarle la tarjeta Santecar. Yo creo que hay una cosa que usted tiene que tener clara. Uno siempre trata de hacer una unidad con el paciente, es decir, tratar de explicar la mayor parte de problemas con una sola enfermedad. A veces no se puede y bueno, pueden coexistir enfermedades. Usted tiene diabetes mellitus, usted tiene una neuropatía probablemente también por la diabetes mellitus. Yo no sé si tú compartes esta opinión, ¿tú crees que debería hacerse una tomografía buscando otro problema? No, en realidad lo que dije al principio, nosotros tratamos de investigar en aquellos pacientes que a pesar de haberse hecho estudios metabólicos, electromiográficos, resonancia o tomografía, no encontramos nada que explique la patología o la sintomatología que pueda tener una persona. En este caso, el paciente es diabético y obviamente sabemos nosotros que una de las complicaciones importantes es la neuropatía diabética. Pienso que tratar de buscar algo más que eso no se justifica. Habría que conversar con él, evaluarlo para tener una idea concreta, ¿no? Pero no creo que encontremos más allá de lo que ya sabemos que tiene el señor. Así que, don Dalí, tranquilo nomás, no va a pasar nada a pesar de sus 72 años que los tiene muy bien llevados. Tenemos ahora una comunicación desde Los Olivos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quisiera hacer una consulta
consulta Sí, sobre claro. mi niño. Mi niño cuando nació, o sea que me hicieron cesárea y al tercer día tuvo una inyección generalizada. A raíz de eso, en la noche, o sea que durante su sueño hacía movimientos. Han hecho exámenes, todo eso, pero cuando es de día es normal. El doctor, o sea que de acá a un año le debo llevar. Pero ¿qué es lo que estoy notando en el niño? Cuando se queda dormida, hace mucho se mueve la vista. Yo quisiera pues, saber, ¿está agravándose o cómo es? Bien, muchísimas gracias por su comunicación. En general, el nacimiento de cualquier niño por cesárea no implica una lesión neurológica. De repente, la cesárea fue indicada por una situación de urgencia que pudiera tentativamente haber ocasionado alguna disminución del riego sanguíneo cerebral, pero si su niño está con todos los exámenes bien, si está clínicamente bien, no habría mucho de qué preocuparse. En todo caso, lo que le preocupa a la señora ahora es que nota un mayor movimiento de los globos oculares. ¿Cuándo se va a dormir el niño? Bueno, hay entidades nosológicas, algunas enfermedades pues, que se acompañan de movimientos involuntarios oculares. Muchas veces en los niños, sobre todo en los niños, es una inmadurez en el control de la mirada conjugada. Sería bueno que evalúe un oftalmólogo para determinar si verdaderamente hay un proceso propio de ojos o eventualmente una evaluación neurológica para descartar que hubiera alguna inmadurez en el desarrollo de la coordinación, tanto ocular, que a veces puede estar ligado a una alteración cerebelosa eventual, por ejemplo, ¿no? Muy bien, tenemos una comunicación ahora desde Cercado. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es si los vómitos exagerados que no tienen causa aparente gástrica, ¿podría ser también un síndrome paraneoplásico? Bien, muchísimas gracias por su comunicación. En todo caso, vamos a tratar de ir sacando de lado las circunstancias más frecuentes. Casi el 60 o 70% de las personas que están con vómito tienen asociado algún problema gastrointestinal agudo o crónico. Hay también vómitos cuando ocurre dentro de un embarazo, lo que nosotros llamamos hiperemesis gravídica. Es decir, una mujer joven que no tiene periodos menstruales o hay ausencia de periodos menstruales por algunos meses y empieza a tener náuseas y vómitos, hay que pensar en embarazo. Sin embargo, para llevar el síntoma a la esfera neurológica y para tratar de responder en todo caso a la paciente, ¿cuándo nosotros, qué características debe tener el vómito para que lo podamos asociar a un problema neurológico importante? Bueno, cuando son problemas por hipertensión intracraneana, por algún edema cerebral asociado, son vómitos explosivos, generalmente matutinos, al levantarse vomita, ¿no? Son vómitos en jet, que se les llama. Y obviamente va acompañado de cuadros de cefalea, de dolor de cabeza, algún disconfort, ¿no? En todo caso, lo interesante en esta situación es de que no existe la sensación de náuseas, aparece el vómito súbitamente, por eso le llamamos vómitos explosivos. En todo caso, esa es la única circunstancia en la que pensaríamos de que hay algo más importante en otro lugar. Bien, ahora tenemos una comunicación desde La Molina. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias y les felicito por este excelente programa. Gracias, señora. Que nos orienta. Mi pregunta es sobre lo siguiente. En la trompa izquierda del ovario izquierdo me han encontrado una especie de tumor de 7 centímetros. La opinión de una clínica, de un médico, optó por abrir, ver y sacar lo que hay adentro. Luego he consultado con otra clínica y me dicen quitar útero, ovarios, todo. Pero cuando he consultado con otra opinión me dicen que mi útero está pequeño, los ovarios están bien, solamente sería acumulación de líquido en la trompa izquierda. Entonces yo estoy realmente, no sé qué hacer, y lo que he hecho es obedecer al último médico que me ha dado antibióticos, y estoy pensando, bueno, ahí meditando. ¿Qué edad tiene usted, señora? 54 años, practico deporte. ¿Todavía no la han operado? No. Okay. No. Muy bien, señora, muchísimas gracias por su comunicación.
En todo caso, estamos hablando de la presencia de un tumor líquido, probablemente un tumor quístico en un anexo. La sugerencia es la siguiente. Habitualmente cuando uno va a hacer una intervención quirúrgica la hace con un propósito determinado. Me parece que siempre es importante establecer cuál es la naturaleza real de cualquier crecimiento, en este caso de este tumor quístico en la trompa. Si ya la mujer ha completado su ciclo de fertilidad, si ya no hay la intención de tener nuevamente hijos, entonces si uno va a hacer una cirugía, va a ingresar al abdomen para extirpar ese ovario y el tumor que lo acompaña, lo más recomendable es ya hacer la histerectomía o sea, sacar el útero y sacar la trompa y los ovarios, porque ya cumplieron su función y con esto a usted le reduce el riesgo de tener alguna lesión maligna de esas estructuras. En todo caso, si es que ecográficamente hay variaciones, hay aumento de tamaño, de todas maneras debe reevaluar la posibilidad de una cirugía. Tenemos ahora una comunicación desde San Isidro. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Doctor, quería hacerle una pregunta. Mi mamá tiene 72 años y en la parte derecha del estómago, solamente a la hora después del almuerzo le da unos pequeños dolores, solamente en el almuerzo, más no en el desayuno ni en la cena. Ha ido al médico, le ha recomendado una ecografía y una telescopía. Pero mi mamá, como ha sido operada hace 10 años de la tiroides, tiene temor que la telescopía se le atore y la puede ahogar. ¿Usted cree que esa puede ser la razón que ya no se la quiere sacar? Bien, no se preocupe, de ninguna manera la endoscopía le va a provocar ningún problema porque haya tenido alguna cirugía previa. En todo caso, eso se hace con visión directa, así que no hay razón para postergar el examen. Bien, el tiempo nos ha vencido, solamente queríamos pedirle a Miguel que nos diga cómo acceden las personas a este estudio. Bueno, nosotros tenemos en este grupo de investigación, vamos a hacer una recolección en este caso lo que a nosotros nos interesa es el suero. Obviamente la persona va a hacer una muestra de sangre, en la clínica, los que lleguen a la clínica serán encaminados para ello. Lo realizaremos a través de una consulta neurológica para determinar si el caso amerita hacer ese estudio y se realizarán las coordinaciones necesarias con el grupo de técnicos y patólogos que trabajan conmigo en este proyecto, ¿no? Bien, Miguel, esperamos realmente por el país que este estudio tenga los logros que estamos pensando va a llegarse a tener. En todo caso, felicitarte por esta iniciativa. No nos queda más que agradecer, como siempre, la participación de nuestro amigo el doctor Alberto Alejo y felicitarnos por haber tenido el día de hoy al doctor Miguel Uchuya, médico neurólogo y neurólogo oncólogo de la Clínica Mesón de Santé. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Y con ustedes, amigos, como siempre, tenemos un compromiso hecho 2 de la tarde y 7 de la noche de lunes a viernes. Que tengan un buen fin de semana.